Usa como base el hilo, la metáfora del ovillo que nos descubre los secretos de la vida de cada ser, pero también delata el destino de toda existencia. En su reciente exposición, hilvana la aguja para llamar la atención sobre los márgenes, ese espacio entre pespuntes, porque es allí precisamente donde residió sometida la actividad artística de muchas mujeres a lo largo de la historia. La obra de Laura Piñeiro ¿es femenina o feminista? Esta cuestión trataremos de desvelar en la entrevista con esta joven creadora nacida en Pontedeume, que expone en A. de Fuga. Bienvenida a Espacio de Arte, Laura. Si te parece, empezamos por un cuestionario express. ¿Quién es Laura Piñeiro? ¿Qué ha hecho hasta ahora? ¿Y qué aspiras a hacer? Bueno, pues Laura Piñeiro es una chica de Pontedeume, un pueblecito pequeño entre Coruña y Ferrol, que de toda la vida ha estado interesada en el campo del arte. En un principio más desde la perspectiva de la técnica, por las influencias que han ejercido, los conocimientos que me han dado mis padres, y después, un poco más adelante, pues sí me he interesado más en los conceptos y en otro tipo de historias más adecuadas a lo que es el arte contemporáneo. Ya que mencionas a los padres, ¿qué concepto tienes de la familia? Pues mi familia es a lo mejor un tanto diferente al resto de las familias, puesto que se basa en el núcleo de mis padres y mi hermana, y después tenemos a la parte materna y la parte paterna que viven en lugares diferentes. Entonces, esta distancia me ha servido mucho para trabajar posteriormente en lo que sería mi obra, en cómo hacer una unión entre el lugar donde estoy habitualmente con las distancias de ellos y los tiempos que han pasado. Y hablando de distancias, ¿has viajado mucho? ¿Qué lugar te impactó más? Pues he viajado durante toda mi vida porque a mis padres les gusta mucho viajar, entonces por lo menos un mes al año lo hemos dedicado a ir de un lugar a otro y a conocer otras culturas y otros tipos de conceptos o tipos de vida que nos alimente la propia. ¿Cuál es tu concepto del feminismo? ¿Crees que todavía falta mucho camino por alcanzar? Pues es un hecho evidente que repetimos constantemente, aún ahora, en el que resulta que la mayor parte de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes somos mujeres, y es curioso como una vez terminada la carrera, los que sobresalen son básicamente la figura del varón. ¿Te gustan las tareas del hogar? Bueno, en realidad no me gusta mucho lo que es la tarea del hogar. Puedo ponerme a planchar y a barrer sin rechistar, pero como algo que hay que hacer. En cambio, lo que son las labores, que a lo mejor difiere un poco de las tareas del hogar, los quehaceres, sí me atraen, pero ya no dentro del ámbito familiar de lo que es la casa, sino también fuera y por todas partes. Tú que trabajas con las cartas, cuando vas de viaje, por ejemplo, ¿sigues enviándolas o postales o ya eso es cosa del pasado? Sigo mandando cartas y sigo mandando postales. Utilizo también los nuevos medios, mando emails y me pasa un poco lo mismo con los libros, que me gusta el tacto con la hoja y esa riqueza que tiene, pero también soy consciente de que hay que avanzar y las nuevas tecnologías nos aportan muchas facilidades y mucha inmediatez. ¿Qué no soportas en los demás? No soporto, pues la intolerancia, quizá. Y ya para terminar, ¿cómo te gustaría que te recordasen tus seres queridos? Pues como alguien que ha trabajado siempre desde el corazón y que les guarda un enorme aprecio. Pues ya empezamos con la exposición que ocupa. Lleva por título Tic-Tac, Tic-Tac. ¿A qué alude este reciente trabajo? Pues Tic-Tac hace referencia de una forma sencilla a lo que es el tic-tac o el sonido de la aguja. ¿Qué tipo de aguja? Pues en este caso es la aguja del reloj y la aguja de la costura. Tanto las puntadas, los hilos, las telas, como el paso del tiempo es algo que viajan habitualmente de la mano. De esta manera podemos considerar la historia de una forma tan sencilla como un simple hilo, ¿no? Cuando nacemos se crean las primeras hebras que se van entrenzando y de vez en cuando nos encontramos con algún nudo, con alguna maraña. Pero la vida continúa hasta que llega ese momento en el que, como se decía también en la mitología grecorromana, las Parcas o las Moiras
cortan ese hilo y se acaba. Siguiendo con la mitología grecorromana, es un tema que no descuidas. Ahí está esta fantástica instalación que ahora tenemos en imagen, el canto de Filomela. ¿Puedes explicarnos esta instalación? Pues el canto de Filomela alude a un mito griego que es el de dos hermanas, Procne y Filomela, cuya vida se ve truncada por un hecho, y es que el marido de Procne viola brutalmente a Filomela, y para que no confiese esta violación le corta la lengua y la recluye con sus esclavas para que nadie fuera consciente de este hecho. Entonces Filomela lo que hace para descubrir o para para contar esa historia es coser un paño que hace llegar a su hermana, y a través de esa costura es lo que a ella le da voz para denunciar ese hecho. Entonces esta serie de dedales es simplemente la representación de ese silencio protector del hecho de la costura, ¿no? Pero también lleva una campanilla al mismo tiempo. Que es lo que le da sonido y le aporta ese reclamo, esa llamada de atención acerca de este tipo de hechos que en ocasiones quedan silenciados y a los que hay que dar sonido. Como quedaron silenciados esta pieza que ahora tenemos, esta instalación que se llama Ambliopías da Historia en galego, porque realmente ¿cuántos nombres han quedado solapados por una determinada historia, entre comillas, que hicieron los hombres del tema de la mujer? Pues Ambliopías de la Historia surge precisamente de esa idea de historia como hilo, como continuidad. Normalmente tenemos la visión de uno de esos dos ojos, que es lo que es la patología esa de las ambliopías, que conocemos normalmente como el ojo vago, que solo utilizamos un ojo para la visión. Entonces, teniendo en cuenta esa historia como un hilo, es tan solo un ojo, en este caso formalizado en el ojo de la aguja, el que hace pasar ese hilo. Y en ese pasar nos hemos olvidado de un listado muy grande de mujeres que ahora mismo está alcanzando casi unos 400 nombres, pero que está abierto a muchos más, cada uno de ellos colocados bajo enhebradores para hacer pasar precisamente ese hilo a través de ese pequeño agujero. Y entre estos nombres y entre tus muchos homenajes figura Lee Krasner, la mujer de Pollock, Louis Bourgeois. ¿Estos podrían ser tus referentes o cuáles son tus referentes en tu trabajo? Pues en el mundo de la costura es inevitable mencionar a Louis Bourgeois como la gran figura, pero hay muchas otras. Ahora mismo tenemos a 3 piezas, creo que son de Rosemary Trockel en el CEGAC, y también están pues Eva Is, más aquí de una forma más cercana, Chelo Matesanz, y quizá que me aporten algo más, no sé cómo decirlo, más grande. Maribel Domènech, una valenciana, pero sobre todo quizá Elena del Rivero es una artista que para mí es impecable y fundamental por su trabajo con las cartas, la costura, una maravilla. Bueno, también Paula Cabaleiro, y precisamente es ella la comisaria de tu exposición y la que nos va a hacer una semblanza sobre tu trabajo. Esto es lo que nos cuenta. Bueno, yo podría decir que desde el primer momento que conocí a Laura Piñeiro, supe que algún día iba a comisariar una exposición de ella, y si un proyecto como A Punto de Fuga tiene sentido es con artistas como ella, ¿no? Digamos que siento muchos puntos de conexión en cuanto a su obra, ya partiendo de mi propia trayectoria, porque la mujer está muy presente en toda su obra, la mujer está muy presente en toda mi trayectoria artística también. Y esa manufactura, podríamos casi definirla como una orfebre textil, ¿no? Esa manufactura delicada, sutil, pero a la vez hiriente, que habla de la sutura también como sutura, como cierre de viejas heridas, conecta con el público de una manera especial. Digamos que en esta muestra se tocan 2 temas, digamos, la memoria, el tiempo, y la costura como ese quehacer vinculado a la mujer, también al espacio interior donde estaba esta mujer recluida, y que muchas veces ha sido utilizado de forma subversiva, ¿no? Con un trasfondo crítico que en esta exposición creo que está bastante claro desde un inicio. Las obras que envuelven esta exposición tienen un carácter de instalación,
hablan de esas voces apagadas, de esas mujeres olvidadas que poco a poco, nombrándolas, porque ahora tenemos ese poder de poder nombrar aquello que no fue reconocido en su momento, de volver a escribir, a reescribir una historia del arte contando con todas las mujeres artistas y creadoras que en su momento fueron olvidadas. Y también podemos conocer un poquito también de su autobiografía, ¿no? Porque en este caso la pieza que tenemos a mi derecha, Cartografía de aquellos mares, habla un poco de esas cartas, de esas correspondencias que ella fue rescatando y tejiendo y de alguna forma también conociéndose más a sí misma, que rescató del legado familiar. Habla también de las tradiciones, de las profesiones de la mujer gallega tradicional, como puede ser todo aquello que acompañaba al marinero, ¿no? En este caso, las redes finalizan en una red, en una cesta, en la que su abuela transportaba el pescado sobre la cabeza. A mí eso me parece una forma muy íntima, muy poética de abarcar temas profundamente personales, pero que realmente llegan a un público mucho más amplio, ¿no? Y bueno, yo solo espero que ella haya disfrutado tanto como yo con mis de esta exposición y que la gente disfrute de ella también. Pues muchísimas gracias a Paula, nos ha aportado muchísimos datos sobre tu trabajo. ¿Tienes algo que añadir? Agradecerle enormemente la posibilidad que me han brindado de trabajar con ellas y además con todas las facilidades, no han puesto traba ninguna y bueno, perfecto, todo, no tengo queja ninguna que decir. Sí. Esta exposición ha quedado inserta en un pequeño congreso sobre el feminismo. ¿Te encuadras en esta línea feminista? Me encuadro desde la perspectiva en que busco o creo en una igualdad entre ambos sexos. Muchas veces me fastidia porque se suele comparar erróneamente el feminismo con el machismo y en cada uno de los casos se buscan objetivos diferentes. El machismo se refiere a la supremacía del hombre, mientras que el feminismo lo que busca es simplemente la igualdad de ambos sexos. Entonces, en este sentido, sí que me podría incluir en un feminismo. Y cuando ese feminismo es de lucha, ¿no? De moverse para seguir consiguiendo, seguir avanzando peldaños. Eso es lo que haces cuando clavas decidida una aguja en el suelo. ¿A qué alude este trabajo? Bueno, pues cuando tienes un poco de voz o foro, te sientes un poco con la necesidad de seguir con ese legado que nos ha permitido estar, las mujeres que trabajamos hoy en día, pues en este punto. Es por eso que me gusta, como bien has dicho, clavar esa aguja y decir, aquí estamos, hemos luchado, pero esto es lo que ha quedado, pero también nos hemos protegido mucho con ese casco. Sí, con el casco de guerrera también. Exactamente. Sí, sí, sí. La memoria, el recuerdo, como bien señalaba Laura, es algo que está muy presente en tu trayectoria y ha aludido a un trabajo que lo lleva. Cartografías de los mares, ahí es el recuerdo de todo tu pasado. Sí, Cartografías de aquellos mares es una pieza que surge, bueno, es quizá una de las piezas más íntimas y surge en un momento un tanto difícil en el que acaba de fallecer mi abuelo y de repente llegó a mi familia un maletín lleno de cartas de mis antepasados que yo nunca he llegado a conocer por esa diferencia temporal. Y es precisamente cuando voy leyendo con mi madre también esas cartas, cuando voy creando y volviendo a pasar por esos mismos grafismos que mis bisabuelos, tatarabuelos y demás han creado tiempo atrás. Entonces es una forma de crear vínculos con ellos a través del tiempo y crear unas ciertas redes de memoria que se formalizan en esos hilos y en todo lo que guarda esa pequeña patela. Escritura y muchas veces son novelas la base para un futuro trabajo. Véase Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena. Esto te sirve para crear una cama muy especial con mucha añoranza. Sí, pues Los renglones torcidos de Dios fue uno de mis libros de adolescencia, de esos que le cogía a mi madre de la estantería y me ponía a leer ahí. Entonces, a partir de esa novela,
surgió la participación en un proyecto creativo multidisciplinar, gracias a la Diputación de Lugo, en el que un montón de personas tuvimos la posibilidad de intervenir espacios del antiguo Hospital Psiquiátrico de San Rafael. Particularmente yo elegí intervenir una habitación en la que tenía una cama anclada al suelo. Esta cama era del pabellón de mujeres. Entonces, ese detalle me hizo relacionar ese contexto con esa historia, ¿no? Con la historia de Torcuato. Sobre esa cama lo que hice fue crear una sábana, un envoltorio que recordara a lo que son las libretas, aquellas pautas que hacíamos de pequeñas para mejorar la caligrafía. Esa hoja de libreta está sin escribir, pero sí que alberga mucha memoria y está cargada de la emoción y de un montón de historias desconocidas. Y habla también de esos límites que hay entre lo que es la cordura y la locura, muchas veces separadas por una línea muy fina, y que lo que antes denominábamos como los renglones torcidos, como esos locos, realmente puede cualquiera formar parte de ese grupo. Tan solo adentrándose en la cama, esos renglones se tuercen. Entonces, ¿dónde está ese límite entre cordura y locura? Y también con tu obra, con todos tus proyectos, demuestras que la pintura no empieza ni termina en un cuadro de Caballete. Por ejemplo, se puede pintar con hilo, como tú haces, pintar en el aire con hilo. ¿Y qué aportan las nuevas tecnologías, que también empleas la fotografía a tu trabajo en general? Pues el proceso de creación que suelo seguir habitualmente, aunque sí hay excepciones, es simplemente parto de una idea o un concepto principal a través del que voy generando un discurso que lo envuelve y busco una forma de formalizar ese concepto o esa idea inicial. Entonces me sirvo de los diferentes recursos que están a mi alcance para materializar ese trabajo en las diferentes piezas. En el caso del casco y de la aguja que veíamos antes, es la fotografía digital la que da ese punto de esa resolución, porque sí es verdad que esa aguja y ese casco existen, pero es precisamente la fotografía la que lo dimensiona a un tamaño más grande que de otra manera quizá no hubiera sido posible de una forma tan inmediata. Entonces es la que le otorga esa categoría un poco mayor o más grande que lo que estamos habitualmente acostumbrados a ver. Y en tu trabajo ahora estamos viendo bueno, botones, pero también alfileres, creando todo un firmamento con 3000 alfileres. Sí. ¿Generalmente tienes ayudantes o lo haces tú todo? Sí que me ayudan mi familia a veces o colaboradores cercanos, pero intento realizar todo, bueno, en la medida que es posible yo sola, porque me gusta mucho ese trabajo de manufactura, el poder crear. Disfruto cosiendo, disfruto participando en la obra y dejando, en cierta manera, un poco de mí a cada puntada. Sí. Y con una gran economía de medios, ¿un artista se nace o se hace? Pues yo creo que un artista se hace, porque sí que es verdad que puedes nacer con más facilidades o a lo mejor por tu entorno te puede ayudar más en cuanto al aprendizaje de las técnicas y demás, pero no deja de ser un entrenamiento, un aprendizaje, algo que se va adquiriendo a lo largo de toda tu vida y que puedes mejorar o no, pero en realidad no hay nadie que, en mi opinión, no hay nadie que pueda decir que está tocado por esa varita, sino que ha sido algo creado. ¿Y el arte sin mensaje es arte, Laura? Para mí el arte es mucho más grande cuando tiene un mensaje, cuando existe un algo de trasfondo que transmitir, porque a algo vacío llamarle arte es como quitarle un poco de vida. Y dejarlo en el mero decorativismo, ¿no? Exacto. ¿Y el arte sale de las academias o sale de la calle y de tus experiencias? Yo creo que el arte sale de cada uno. Sí que es verdad que a través de la academia a lo mejor te abre los ojos. Yo no puedo decir que sin haber entrado en la facultad de repente hubiera podido hacer este tipo de trabajo, porque a lo mejor no hubiera visto una multitud de referentes que en aquel momento no podrían haber estado a mi alcance. Ahora estamos viendo en pantalla otra línea de tu trabajo, aquel que aborda lo volumétrico y lo corporal. Efectivamente,
En esta exposición se hace referencia al tiempo, como bien hablábamos, desde diferentes puntos de vista, y uno de ellos es el rítmico. Precisamente cuando estamos cosiendo estamos marcando una pauta de ritmo, estamos creando unos volúmenes en el aire, unos círculos, unas circunferencias. También, sobre todo en el punto de vista del cuerpo femenino, estamos marcados por unos ritmos, por ese reloj biológico con el que muchas veces nos atormentan y con ese paso del tiempo. Entonces, me sirvo de esos mecanismos, los hago un poco míos y los llevo a plasmar en estas piezas. Antes, y ya para terminar, que queda muy poco tiempo, citaste un nombre, Elena del Rivero. Ya para terminar, ¿por qué esta artista? Elena del Rivero, me encanta su obra, tiene un trabajo espléndido y muy cuidado. Hay una serie que me hace especial emoción recordar, porque hace referencia precisamente a lo que son las cartas. Ella cose y realiza una gran cantidad de número de cartas dirigidas a su madre, y cada una de ellas sí que tiene un mensaje particular, un vínculo entre ellas dos que realmente emociona y me sirve para aprender y para motivarme. Y ya definitivamente, una carta que lanzases al mundo, ¿para quién? Uf, qué pregunta tan complicada. Pues no sabría muy bien qué decir por lo inmenso, pero quizá animar a la gente a que luche por sus sueños, porque al fin y al cabo yo hace muy poco tiempo no veía la posibilidad de poder hacer una exposición individual y aquí está. Entonces, esas pequeñas cosas, yo creo que si se quiere se puede llegar. Sí. Se puede llegar. Desde luego tú has soñado y lo tenemos ahora en pantalla con el firmamento. Y Laura, que sigas soñando muchísimo más. Y que no se pierde todo el mundo esta cita. Tic-tac, tic-tac, es el sonido del reloj, pero también el de las parcas tejiendo el tiempo. Laura Piñeiro usa como base las labores de costura para tejer imágenes y recuerdos, pero también para ahogar sentimientos, las miles de mujeres sometidas o relegadas al olvido. Puntada a puntada, hace aflorar y pone en valor a una larga nómina de féminas, su expresividad estética, y todo contado desde la mirada de otra mujer que entiende y reconoce el valioso relato que otras aportaron. Tomen nota, a punto de fuga en la compostelana Rúa do Preguntoiro. Nos vemos aquí como siempre la próxima semana para seguir hablando de arte.